Continuamos con la serie de conferencias internacionales con motivo precisamente del festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, que tengo el honor y privilegio de presidir. Y estamos de gala porque está con nosotros una extraordinaria jurista de Guatemala, pero a nivel latinoamericano. Nos da mucho gusto que esté con nosotros la doctora Lilian Elizabeth Toledo Arce de Girón, quien es para nosotros ya miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Doctora, muchas gracias por estar en el festejo de la Academia Mexicana de Derecho. Para mí es un gran honor, realmente, mis lazos con México desde niña, gracias a mi padre, que fue en México, realmente me siento muy honrada. La doctora Lilian Elizabeth Toledo Arce de Girón tiene estudios de Derecho Ambiental en el Instituto Payson para el Desarrollo Internacional de la Escuela de Derecho de la Universidad de Toulouse en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos. En la Universidad del Valle de Guatemala tiene la maestría en Estudios Ambientales, el doctorado en Derecho en la Universidad San Carlos en Guatemala. Es profesora de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos en Guatemala, secretaria del Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático, SGCCC, y bueno, hoy miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Tiene un vasto currículum que tuvimos que sobre todo condensar, pero pues que es muy importante para nosotros la presencia de alguien, sobre todo una mujer tan talentosa, que nos da mucho gusto que haya aceptado la invitación de estar en esta fiesta. E iniciaremos entonces con la conferencia de la doctora Lilian Elizabeth, con el tema la jurisprudencia ambiental de Guatemala. Doctora Lilian Elizabeth, la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿qué contempla en este sentido? Bueno, en este sentido quisiera yo mencionar que en el cumplimiento de las atribuciones como Tribunal Permanente de Jurisdicción Privativa y atendiendo al mandato de defender el orden constitucional y el Estado de Derecho, la Corte de Constitucionalidad ha desarrollado desde el año de 1986 una importante labor de interpretación y aplicación de la Constitución de la República de Guatemala, permitiendo el desarrollo y la actualización del contenido esencial de los derechos de ella reconocidos, sus límites legítimos y el marco de actuación del poder público dentro de un Estado democrático, atendiendo a los principios de primacía de la persona humana y de la sujeción de todos los habitantes de la República a la ley. Y con el propósito de contribuir a la difusión de la cultura constitucional, de fortalecer el Estado constitucional de derecho, se han publicado ya varias ediciones de la Constitución Política de la República de Guatemala con notas de jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. Y asimismo, en época muy reciente, que es innegable que las nuevas tecnologías y las facilidades en la comunicación han permitido un mayor diálogo entre los tribunales nacionales e internacionales. Y son varias las sentencias de la Corte de Constitucionalidad en las cuales ha tenido presente los criterios sostenidos por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y los estándares que otros órganos de control de los tratados han establecido en las materias de su competencia. Esta edición, ¿verdad?, la de, digamos, muy reciente, es una primera de la nueva etapa en la que la concordancia con el desarrollo y la adopción de las figuras del bloque constitucional y el control de convencionalidad se incluyen. También los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana, como mencionaba, de los derechos humanos, contenidos en las sentencias y algunas opiniones consultivas. Como digo, son de muy reciente. Y por otro lado, esta misma edición, ¿verdad?, ha implementado también una variación en cuanto al modo en el cual está dispuesta la información. Para hacer la lectura, el uso de esta publicación más sencillo, más accesible a la población, pues primero los artículos de la Constitución completos y al finalizar cada uno, separados por subtítulos, los criterios jurisprudenciales que se corresponden con cada uno de los temas que se desprenden de ellos, se puede identificar el tribunal que produjo la jurisprudencia citada, encontrando al pie la identificación del expediente o el caso, según corresponde.
Y además, la jurisprudencia interamericana se encuentra sombreada para que sea pues más fácil. Igual quiero mencionar que el esfuerzo realizado por el Instituto de Justicia Constitucional y la unidad de la Gaceta de Jurisprudencia y Letrado de la Corte de Constitucionalidad, con el apoyo del Proyecto de Seguridad y Justicia de USAID, persigue contribuir al desarrollo de las ciencias jurídicas y sociales a través de un estudio comparativo de la hermenéutica nacional, regional, en cuanto a los derechos humanos, al control del poder público, digamos, la práctica forense, a facilitar nuevas fuentes de fundamentación y al adecuado ejercicio de la función pública, aportando criterios de actuación para que ésta sea compatible con estándares nacionales e internacionales en materia pues, constitucional. Asimismo, en el marco del centenario de la creación de los tribunales constitucionales, como el presidente de la Corte de Constitucionalidad, me es grato presentar también en esta nueva edición que la Constitución Política de la República de Guatemala tiene, como mencionábamos, algo muy importante, y que son las notas de jurisprudencia. Con este anhelo se aprovecha, se analiza, se discute con mayor cantidad de espacios posibles, de manera que nos permite avanzar hacia el pleno reconocimiento de la dignidad de todas las personas, de los derechos humanos y del bien común. Doctora Lilian Elizabeth, bueno, ya nos hizo el abordaje, pues, de alguna manera de lo que se establece precisamente en la Constitución de Guatemala, que hay que señalarlo, ¿no? Es el desarrollo constitucional en Guatemala es bastante importante. De hecho, de los primeros tribunales constitucionales de Guatemala, fue en 1965 el primero. Si no me equivoco, debe haber seguido al cubano, que fue de 1940, el de garantías constitucionales y sociales. Hicieron una verdadera introducción a América Latina de la figura del ombudsman y han desarrollado extraordinariamente el tema de la magistratura constitucional. Por eso, aparte del gran prestigio que tiene usted, pues es una enorme combinación el respeto y admiración que tenemos al desarrollo constitucional, en este caso ambiental, en Guatemala. En ese sentido, con este tema del tribunal, de la Corte, ¿cómo se ha dado la jurisprudencia ambiental en Guatemala, doctora? Antes, tal vez, si usted me lo permite, de dar respuesta, me gustaría mencionar, ya con lo que usted muy amablemente nos ha dicho en este momento, que quisiera mencionar a un gran profesional guatemalteco que, si no estoy mal, en 1974, 76, no recuerdo porque era muy niña, tuvo que salir de Guatemala y llega a México porque México le abre las puertas. Y es Jorge Mario García Laguardia, quien, pues bueno, es un gran constitucionalista, amigo de mi padre, un hombre muy querido, todavía se encuentra con nosotros. Y es una de las personas que trabaja también en la Procuraduría de los Derechos Humanos, entre los grandes cargos que tuvo. También él tuvo la oportunidad de trabajar en México en la UNAM. Yo creo que sí lo han leído, ¿verdad? Lo han estudiado y posiblemente le conocen. Sí, exacto. Entonces, con el tema de la jurisprudencia ambiental, en Guatemala, realmente de conformidad con el ordenamiento jurídico, el tema de la jurisprudencia se encuentra regulado, como ya bien sabemos, en la Constitución Política de la República de Guatemala, y se denomina doctrina legal. De la misma forma, la ley del organismo judicial establece que la jurisprudencia es complemento de la ley que define el concepto de doctrina legal, tanto del Código Procesal Civil y Mercantil, y la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 272, en las funciones de la Corte de Constitucionalidad, y la Corte de Constitucionalidad tiene las siguientes funciones: conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes o disposiciones de carácter general, objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad;
Conocer también en única instancia, en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, en las acciones de amparo interpuestas en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el presidente y el vicepresidente de la República. Conocer en apelación de todos los amparos interpuestos ante cualquiera de los tribunales de justicia, si la apelación fuera en contra de una resolución de amparo de la Corte Suprema de Justicia. La Corte de Constitucionalidad se ampliará en 2 vocales en la forma prevista en el artículo 268 y conocer en apelación todas las impugnaciones en contra de las leyes objetadas de inconstitucionalidad en casos concretos, en cualquier juicio, casación o en los casos contemplados por la ley de la materia, así como emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios o proyectos de ley a solicitud de cualquiera de los organismos del Estado. También conocer, resolver lo relativo a cualquier conflicto de jurisdicción en materia de constitucionalidad y compilar la doctrina y los principios constitucionales que se vayan sentando con motivo de las resoluciones de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, manteniendo al día el boletín o la gaceta jurisprudencial. Asimismo, emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo, alegando inconstitucionalidad, actuar, opinar, dictaminar y conocer aquellos asuntos de su competencia establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala. Así, el organismo judicial, en su artículo 2, fuentes del derecho, la ley es una fuente del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de la ley aplicable por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público que resulte probada. En el artículo 43 de la doctrina legal, la interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal que debe representarse en los tribunales al haber 3 fallos contestes de la misma Corte. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse 3 fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. Y así también el Código Procesal Civil y Mercantil, con casación de fondo, en su artículo 621, que habrá lugar a la casación de fondo cuando la sentencia o auto recurrido contenga violación, aplicación indebida o interpretación errónea de las leyes o doctrinas legales aplicables. También cuando en la apreciación de las pruebas haya habido un error de derecho o error de hecho, si este último resulta de documentos o actos auténticos que demuestran modo evidente de equivocación del juzgador. Se entiende por doctrina legal la reiteración de fallos de casación pronunciados en un mismo sentido y en casos similares, no interrumpidos en otro en contrario y que hayan obtenido el voto favorable de 4 magistrados por lo menos, de tal forma que en el caso de Guatemala no se trata de jurisprudencia, sino más bien de recopilación de sentencias. Y la Corte Suprema de Justicia, en su portal electrónico, esto es muy interesante, maneja el acceso de un centro de documentación del organismo judicial. Dentro de este sitio se encuentran decisiones y sentencias de tribunales, los cuales pueden ser consultados. Sin embargo, no se encuentran clasificadas por delito o falta ambiental. Y al utilizar un buscador para detectar delitos de tipo ambiental o contra el ambiente, no se obtiene el resultado, ya que los tribunales específicos se denominan de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Y en consecuencia, con el buscador aparecen todas las sentencias emanadas de los tribunales de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Se han logrado obtener algunas sentencias, pero no todas se encuentran clasificadas de una manera ordenada y accesible. Luego, la dificultad de ubicar las sentencias en juicios por delitos ambientales. La ubicación, la consulta, la recopilación de la jurisprudencia no es una tarea fácil,
ya que entre otros factores la digitalización no es frecuente en el organismo judicial hasta hace poco. El uso de procesadores de palabras en las resoluciones judiciales pues es muy reciente. El otro factor es la falta de unificación de las entidades involucradas en un uso de un sistema generalizado de la clasificación de los respectivos procesos, lo cual dificulta ubicar, detectar las sentencias en materia ambiental. Perfecto. Doctora Liliana Elizabeth Toledo, después de esto, ¿qué podemos señalar en cuanto a la importancia de la jurisprudencia para el desarrollo del derecho ambiental en Guatemala? Es realmente un tanto difícil, pero yo me atrevería a decir lo siguiente. La importancia de la jurisprudencia ambiental para el desarrollo del derecho ambiental en Guatemala, la importancia que tiene para el desarrollo del derecho se puede abordar de tres maneras diferentes, ¿verdad? La primera, por medio de una discusión del significado de la jurisprudencia para el desarrollo del derecho ambiental en Guatemala. La segunda, para poner atención al papel que juega el juez al tomar decisiones relacionadas con la legislación ambiental. Y quizá finalmente reconocer que el desarrollo de la tecnología de la información tiene un enorme poder y acentúa la responsabilidad del gobierno de hacerse cargo de la accesibilidad de la legislación y la jurisprudencia para todos los ciudadanos, en gran medida, ¿verdad? Y viendo esta secuencia, siguiendo esta secuencia, ¿qué se puede desprender de todo esto? ¿Cuáles serían conductas permitidas y cuáles serían conductas prohibidas? Existen en Guatemala algunos manuales de legislación ambiental, igual que en América Latina. En Guatemala hace algunos años se dio la creación de un instituto, el Instituto de Desarrollo Ambiental y Desarrollo Sustentable, IDEAS. Este instituto, pues con gran esfuerzo, logró un manual de legislación ambiental de Guatemala. Esto fue más o menos una de las publicaciones o de las primeras reimpresiones que hubo del documento, fue en el año 2008. Y aquí quisiera también mencionar a un profesional, su nombre es Edmundo Vázquez Paz, hijo de Edmundo Vázquez Martínez, un gran jurista guatemalteco y rector de la Universidad de San Carlos, que junto con otros manuales muy recientes, que quizá podría mencionar un manual de jurisprudencia ambiental de Guatemala de la Universidad Mariano Gálvez, han hecho muchísimo esfuerzo en darnos a entender la jurisprudencia ambiental en Guatemala, porque no hay mucho, realmente no hay mucho, digamos, no hay muchos documentos, y a pesar de esta situación, el carácter instrumental de la legislación en cuanto a la regulación y la planificación juegan un papel importante. Sin embargo, es solamente una parte de la implementación de la política ambiental la que también ha sido influida por la jurisprudencia. Por lo tanto, una perspectiva de la legislación basada en jurisprudencia no debe faltar en un proceso equilibrado de desarrollo de la legislación ambiental en un país especialmente como Guatemala. También se aplica a aquellos involucrados en procesos de armonización, integración, internacionalización de la legislación ambiental. Y dentro de este marco, la pregunta que surge con frecuencia es, ¿será el momento de codificar términos clave y normas centrales que se hayan desarrollado a través de un derecho ambiental? Bueno, como resultado de la internacionalización de la política ambiental, ese énfasis estará en el impacto a lograrse lejanamente la implementación de los tratados ambientales y regionales, ¿verdad?, internacionales. Por lo tanto, se vuelve muy importante tener conocimiento del derecho ambiental especializado y actualizado. Y aparte de estas consideraciones, se relacionan más con lo ambiental, también hay una serie de
consideraciones fundamentales que se relacionan con la posición relevante de un juez para lograr el desarrollo de la jurisprudencia ambiental en Guatemala. Si usted me permite, tal vez agregar algo más, Claro. que sería que el juez es quien debe dar respuesta a una o más preguntas legales que forman la base para la disputa ambiental entre el gobierno y algún ciudadano o mutuamente entre varios ciudadanos. Antes de que estas preguntas lleguen al escritorio del juez, la disputa ambiental ha pasado por algunas fases administrativas y por esta razón se puede decir que en principio lo que ha llegado a manos del juez es ya un conflicto cristalizado. Las preguntas legales que son parte de la disputa están bastante claras y por tanto el juez, basado en información que ha recibido, podrá resolverlas. La legislación en numerosos países, recordemos, se desarrolla dentro de un marco regulador para respaldar la disponibilidad electrónica de los fallos de las Cortes a través de la forma de un sistema judicial nacional. Y estas regulaciones son buenas soluciones en cuanto a las inquietudes sobre privacidad que existen en relación a las publicaciones en línea o con la estructura de la base de datos así, en sí misma, ¿verdad? Entonces, en Guatemala se hacen algunos esfuerzos y dentro de las características de una legislación ambiental moderna, pues se hacen otros esfuerzos y de ahí mencionaremos la cantidad de términos fundamentales, de normas centrales en la legislación ambiental y de hecho, de que estos no son siempre formulados o aplicados inequívocamente. Estos términos, normas, deben de ser siempre leídos consistentemente con lo que se usa en una gran gama de poderes discrecionales y esto provoca el problema de la imprecisión de los términos y normas ambientales. Y debe subrayarse también la gran diversidad de las leyes ambientales por separado y el hecho de que cada una de estas leyes cubre una pequeña parte del derecho ambiental. Esto induce al problema de la fragmentación de la legislación ambiental y también hay cada vez más y más trabajos internacionales, regionales, que estipulan los contenidos y la implementación de las leyes ambientales nacionales porque estas han sido establecidas solo parcialmente o como implementación de tales tratados. Esta situación causa problemas en la internacionalización del derecho ambiental y nos causa problemas a nosotros. Ahora sí, ya puedo responder lo que usted me preguntaba, doctor, sobre conductas permitidas y conductas prohibidas. Para eso, yo me referiría en especial a un manual de legislación ambiental de Guatemala, de IDEATS, ¿verdad? Porque me parece un trabajo excelente desde hace muchos años. Y para efectos de poder emitir un juicio valedero sobre una acción que aparentemente atenta contra el medio ambiente y los recursos naturales, es siempre necesario tener una claridad sobre la acción señalada que puede estar efectuando el amparo de un permiso, una licencia u otro. Y en este capítulo ellos presentan un cuadro, un listado de las principales conductas y acciones que son definitivamente prohibidas y aquellas que bajo ciertas condiciones son permitidas. Y para facilitar ellos la localización de estas conductas, el cuadro que presentan se ha dividido en grandes temas. Aprovechamiento del recurso hídrico, que para Guatemala ustedes conocen y sabrán que es un tema sensible, que es un tema de suma importancia. Ley de aguas. Nosotros no tenemos una ley de aguas. Aprovechamiento de recursos forestal, caza y pesca, fauna y flora silvestre, daños, medio ambiente, salud, usurpación, minería, transporte y actividades varias. Entonces, ellos lo que han hecho, y por ejemplo, en el recurso hídrico, nos dejan un cuadro de conducta, un cuadro de prohibido, permitido, otro de sanciones, otro de acciones indicadas y otro de observaciones, de manera muy ordenada. Doctora Lilian Elizabeth Toledo, ¿qué nos podría referir en relación a sentencias interpretativas en materia ambiental? Pues, en el tema de las sentencias, en Guatemala realmente
es difícil, no hay muchas sentencias, ¿verdad? Tenemos pocas sentencias y nosotros vemos con mucha preocupación, pero también cabe mencionar que el tema de derecho ambiental, y como bien lo dice el doctor Néstor Cafferata, es muy reciente, ¿verdad? Para nosotros es sumamente reciente, y ahí concuerdo con el doctor Néstor Cafferata, donde menciona que el derecho ambiental es un derecho revolucionario. Sí, sí, Muchos de nosotros que hemos bregado, ¿verdad? Aún siendo una universidad pública en la que nosotros nos encontramos, pero ahí quisiera también mencionar, porque tengo que hacerlo, a un gran jurista, el doctor René Arturo Villegas Lara, que por muchos años fue director de la Escuela de Estudios de Posgrado y que fue la persona que ha visto con muy buenos ojos, por ejemplo, el derecho de las mujeres, género y acceso a la justicia, o la misma maestría en derecho ambiental. Por lo mismo, de ser tan reciente, yo creo que también los profesionales del derecho, que no tienen por qué, ¿verdad?, haber estudiado la especialidad en derecho ambiental, porque no es fácil para un profesional este tipo de casos, se tiene que tener una especialidad, con todo el respeto, si me lo permiten, por lo menos en Guatemala, una especialidad en derecho ambiental. Porque el derecho ambiental es bastante complejo. Y asimismo, los diferentes temas que ustedes, tanto como nosotros, vemos con mucha preocupación, y en su mayoría, por ejemplo, la contaminación de fuentes de agua, la acumulación de residuos sólidos, la contaminación atmosférica, la deforestación, la sobreexplotación y cambio de uso de suelo, la pérdida de biodiversidad y ahora sumado el tema del cambio climático. Sí, sí, vaya, ha sido interesante todo este desarrollo, gracias doctora, porque incluso qué bueno que el tema ambiental ha sido tocado ya con mucha seriedad por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahora en este último caso que sesionó y resolvieron en febrero de este año, el caso de La Cajona, donde le da un trato precisamente al medio ambiente, lo trata de manera autónoma y que es algo de verdadera avanzada, porque pues representa el hacer efectivo ese artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues sobre el desarrollo progresivo. Y bueno, ahora viendo todas estas vertientes que se dan en América Latina, pues resulta sumamente importante que toquemos el tema con precisión. Y para nosotros pues ha sido muy importante en ese sentido. Yo quiero cerrar preguntándole, doctora Liliana Elizabeth, dentro de lo que existe en el marco legal, en la actuación del Tribunal Constitucional guatemalteco, ¿se está sujetando todo ello a los estándares que establecen lo que ha venido trazando el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Sí, así es. Yo creo que Guatemala realmente, yo lo veo con muy buenos ojos, y ahora máximo con este esfuerzo realizado por el Instituto de Justicia Constitucional y la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, con el anhelo, ¿verdad?, de poder tener con nosotros esta nueva versión de la Constitución de la República, de Política de la República de Guatemala, lo veo con muy buenos ojos realmente. La verdad, muchísimas gracias, doctora Liliana Elizabeth Toledo Arce de Girón, pues por estar con nosotros presente, de alguna manera, pues disertando en un tema tan importante y que en este Congreso Internacional, que van a ser hasta el 30 de junio, 125 conferencias, con gran parte de juristas de América y de Europa, pues el tema, las cuestiones ambientales las hemos tocado con
con mucho interés y precisión, pues ha estado usted, orgullosamente, Arturo Comón, ha estado nuestro amigo común Néstor Caferata, ha estado Pablo Lorenzetti, o sea, gente muy talentosa. Y bueno, pues se lo agradezco y a nombre de la misma academia, pues le agradecemos este pasaje que nos ha venido dando desde el ámbito constitucional y desde el ámbito jurisprudencial de Guatemala, que reitero, ha tenido un desarrollo muy importante en la región y que es interesante que sea conocido con precisión. Por eso agradezco mucho este esfuerzo, esos tiempos, y qué bueno que usted ya como miembro distinguido de la Academia Mexicana de Derecho nos ha acompañado en esta disertación, doctora Lilian Elizabeth Toledo Arce de Girón. Muchísimas gracias, doctor. No sabe qué honrada me siento y muy agradecida con la Academia Mexicana de Derecho y con México. Muchísimas gracias. Pues hoy tuvimos una conferencia en este marco del Congreso Internacional con motivo del festejo de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, con la participación de la doctora Lilian Elizabeth Toledo Arce de Girón con el tema la jurisprudencia ambiental de Guatemala. Hay que recordar que precisamente pues la doctora, entre otras muchas cosas, es secretaria del Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente conferencia.